Buenos días y bienvenidos a las noticias de las 7 de Castilla y León Televisión. Es jueves 21 de febrero de 2019. Los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo se reúnen hoy en Roma para celebrar el primer sínodo sobre abusos sexuales en la Iglesia. En Castilla y León, la diócesis de Astorga ha sido la primera en crear una delegación de apoyo a las víctimas. También pretenden sensibilizar a los religiosos para que no se repitan los casos. Las Cortes piden por unanimidad la continuidad y el refuerzo de los centros de educación especial. Hay 61 en Castilla y León. La ministra anunció cambios que no han gustado. El Gobierno pretende convertir España en líder de energías limpias. Pedro Sánchez presentó una ley que puede crear 300.000 empleos. Uno de los sectores más afectados será el del automóvil. La Junta aprueba el examen con un 5,17. La sanidad, la educación y los servicios sociales han sido lo más valorado. El líder político con una calificación más alta, Albert Rivera. La campaña electoral coincidirá con la Semana Santa. ¿Qué les parece a los ciudadanos? Hemos sacado las cámaras a la calle. La mayoría prefiere las procesiones a los mítines. Hoy seguiremos disfrutando de un tiempo agradable en Castilla y León. A pesar de que refresca a estas horas, por la tarde llegaremos a los 20 grados. Presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo se reúnen desde hoy en el Vaticano para celebrar el primer sínodo sobre escándalos sexuales en la Iglesia. Hasta Roma se han desplazado también representantes de las víctimas. La Iglesia está herida por sus pecados, según las palabras del propio Papa Francisco. En Castilla y León, en la diócesis de Astorga, han sido pioneros en presentar una delegación de protección y acompañamiento de las víctimas. Quieren evitar nuevos casos y no caer en errores pasados respecto al tratamiento de las denuncias. El Obispado de Astorga tiene reconocidas a 5 víctimas de abusos sexuales en el Seminario Menor de La Bañeza y en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria durante los años 80. A todos ellos ha enviado una carta a la Delegación de Acompañamiento y Protección a Víctimas de Abusos Sexuales para ofrecer apoyo, aunque no ha habido tiempo para recibir respuesta. También se ofrece asesoramiento. También estamos abiertos a recoger nuevas denuncias, a asesorar a los denunciantes en todos los aspectos técnicos. María José Díez encabeza esta delegación, es psicóloga y experta en victimología y la acompaña un maestro de la diócesis que trata también con personas con problemas psicológicos y una abogada civil y canónica. También les asesorarán la delegada de comunicación, el vicario judicial y una de las víctimas. Se quieren evitar errores como los ocurridos en el Seminario de La Bañeza cuando se silenciaron los hechos. En ese momento fue un grave error. Los responsables de aquel seminario que bueno, pues por lo visto tuvieron conocimiento de los hechos y no actuaron como primero decirlo a los padres, ¿no? La delegación quiere también sensibilizar a los miembros de la diócesis y dar formación para que estos hechos no se repitan. El obispo de Astorga cree que hoy en día la mentalidad es otra, que la ley es más estricta y el respeto a los menores mayor aún. El interés superior del niño, ha dicho, debe ir grabado a fuego en el corazón. La de Collado Villalba en Madrid ha sido condenada. La Audiencia Provincial ha decretado 15 años de cárcel para 2 de ellos y 14 para un tercero. Les considera autores de un delito continuado de agresión sexual. Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2015, cuando los condenados llevaron a la víctima a un piso y le obligaron a mantener relaciones. Tras cumplir la pena de prisión, estarán otros 7 años en libertad vigilada. El futuro de los centros de educación especial acaparó ayer el protagonismo en las Cortes de Castilla y León. Todos los grupos han pedido la continuidad y el refuerzo de estos colegios. La ministra anunció cambios que podrían afectar a 1.200 alumnos y han saltado las alarmas en la comunidad. El procurador de Ciudadanos, David Castaño, defendió la labor de los centros de educación especial para los estudiantes con discapacidad o necesidades especiales y pidió que no se hable de educación especial como un gueto, sino como un aliado. El próximo sábado hay una manifestación en Valladolid. Muy bien, tomo nota. Muchas gracias. Yo he elegido tener a mis hijos ahí porque creo que es lo mejor para ellos, como padre. Y no somos un gueto. Nosotros apostamos por la libertad de las familias para elegir. Creemos que los centros ordinarios deben de contar con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y evidentemente, antes de que esto ocurra, no se puede ni siquiera pensar en tocar y en eliminar la educación especial. El temor que tenemos es que se cambie, se vacíe de contenido el sistema actual de la educación especial.
La ministra de Educación habló ayer de este asunto en el Congreso de los Diputados. Isabel Celaá dijo que no se van a cerrar los centros de educación especial. También quiso aclarar que están trabajando siempre en sintonía con las familias y que, si lo deciden ambas partes, los menores serán escolarizados en centros ordinarios con los recursos que sean necesarios. Lo que sí va a hacer y va a seguir haciendo, como se venía haciendo, es incorporar a personas con una cierta diversidad funcional y cuyas familias también quieren que sean escolarizadas en centros ordinarios, a seguir incorporando esos niños, esas niñas en centros ordinarios. Varios bufetes de abogados de Valladolid están organizando jornadas de asesoramiento para las familias afectadas por el presunto fraude del tanatorio El Salvador. Nadie se cree lo que ha pasado, no sospechaban que fuese a pasar esto y ahora tienen que revivir el dolor. Las charlas conjuntas solventan las dudas de cientos de afectados que quieren conocer qué documentos son necesarios para demandar. La magistrada del caso ha pedido refuerzos para que no se colapse el juzgado ante la cantidad de denuncias que se esperan. Es que no tengo palabras, vamos, para llegar y decir que una cosa de esas jamás me lo hubiera pensado. Nos echaron la cortina y nos dijeron que fuéramos al día siguiente a recoger las cenizas. Vergonzoso y doloroso. Porque yo, por ejemplo, soy la que estoy dando la cara soy yo, porque mi madre no la puedo poner aquí. O sea, es recordar todo otra vez. Que se hayan burlado de esa forma. Cuando tú has dejado tu confianza en ellos. Cuando hay un engaño tan grande, el hecho de saber que hay otros afectados ayuda. Eso no es una cuestión jurídica, pero es así, ¿no? El presidente del Gobierno presentó ayer el Plan de Energía y Clima. Pedro Sánchez quiere modernizar la economía, descarbonizar el país y convertir a España en líder en tecnologías limpias. Esta ley va a movilizar cerca de 200.000 millones de euros en inversiones público-privadas y se pretenden crear 300.000 puestos de trabajo. Una de las industrias afectadas será la del automóvil. La apuesta por vehículos sin emisiones para 2040 incluye un plan de acompañamiento al sector. El despliegue de renovables se notará, según el presidente, en las zonas rurales y despobladas. Convenios de transición para todas las comarcas sujetas al cierre de las minerías, las centrales del carbón, las centrales nucleares, con el objetivo de que los cierres generen impacto cero sobre el empleo y la población al final del proceso. Y vendrán acompañados de ayudas europeas, cuando sea posible, y de incentivos fiscales o de deducciones cuando se considere idóneo. Por unanimidad, las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer una iniciativa de Podemos para apoyar a los 180 trabajadores de las contratas y subcontratas de las empresas auxiliares de la minería. Quieren que el Gobierno incluya en los acuerdos marco para una transición justa el que han rubricado recientemente el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos. Pedirán a los empresarios dar prioridad a estas personas a la hora de elegir personal en el desmantelamiento de las centrales. Un plan social para los trabajadores que comprende un tratamiento especial para los trabajadores mayores de 55 años que tienen difícil empleabilidad y para la gente joven una serie de recolocaciones, que así nos lo había prometido en su momento y así lo había planteado Endesa. No era una cuestión que se planteara así, sino que no se ha hecho. Que nosotros somos la parte más débil del eslabón de toda esta reconversión o estas decisiones políticas. Al plan de energía y clima se refirió el presidente de Iberdrola durante la presentación de los resultados de 2018. Ignacio Sánchez Galán cree que, sea cual sea el nuevo gobierno, se respetará el rumbo que marca. En cuanto a los resultados de su empresa, Iberdrola ha batido su récord de beneficios, más de 3.000 millones de euros. Estos se deben a la expansión internacional y a la normalización de las condiciones operativas en España. Ya conocemos el corredor atlántico. El ministro de Fomento lo ha presentado oficialmente. El ramal noroeste conecta León con los puertos de Galicia y Asturias. El Gobierno central invertirá 370 millones de euros este año. El montante total, cuando esté finalizado, superará los 41.000 millones de euros. El ministro de Fomento ha presentado el proyecto del corredor atlántico que conecta los puertos gallegos con la meseta a través de la comarca del Bierzo y con el que el Gobierno quiere compensar desequilibrios en esta zona del país. Entre sus prioridades hasta 2025, la adecuación de la conexión de León con Vigo a las características de los corredores europeos, la electrificación entre Salamanca y Fuentes de Ñoro y la actuación de mayor cuantía, 3.700 millones de euros, la variante de Pajares, con el horizonte puesto en el año que viene. Las actuaciones pendientes de ejecutarse ascienden, como también se ha comentado, a 16.872 millones de euros, por lo que estamos hablando de un auténtico proyecto de Estado.
Para Castilla y León el planteamiento es positivo porque sitúa a la región en el centro de la estrategia ferroviaria española. Sin embargo, el consejero de Fomento echa en falta concreción. La plataforma intermodal de León, la línea Madrid-Aranda o el paso por el puerto del Manzanal no están suficientemente resueltos. Es necesario trazar un nuevo corredor, hacer la adaptación necesaria para que haya una doble vía cara a Unai, para que se eliminen esas pendientes, para que se elimine ese trazado pues que es prácticamente ineficiente de forma absoluta para el tráfico de mercancías. Indefiniciones que Suárez Quiñones espera poder pulir junto con el Gobierno. La Junta de Castilla y León aprueba por poco. Los ciudadanos han valorado su gestión con 5,17 puntos. Es el resultado de una encuesta de la agencia de noticias ICAL. Lo que más se valora son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Lo peor, las infraestructuras. Educación es la cartera más valorada por los castellanos y leoneses con un 5,72, seguida de la sanidad con un 5,58. Aprueban también los servicios sociales y la gestión del medio ambiente, mientras que las infraestructuras del transporte se llevan un suspenso. La nota media para la gestión de Juan Vicente Herrera, un 5,17. La Junta aprueba en todas las provincias, salvo en León y en Soria, y aprueba entre los jóvenes y los mayores. Las franjas entre 30 y 44 años y entre 44 y 65 le otorgan un 4,92 y un 4,77. Por recuerdo de voto en 2015, la Junta saca la mejor nota entre los votantes del PP con un 6,19 y le aprueban también quienes se decantaron por Ciudadanos. Los votantes del PSOE le otorgan un suspenso, pero sí aprueban su gestión de la sanidad, con un 5,3, de la educación y de los servicios sociales. El sondeo de Sigma 2 para la agencia ICAL, con 2.700 entrevistas, arroja también este titular. 4 de cada 10 castellanos y leoneses estaría a favor de recentralizar competencias, especialmente en Ávila, Burgos y Salamanca, y sobre todo entre los votantes del PP y Ciudadanos. Un 21% apuesta por seguir igual y casi un 20% querría más competencias. El gobierno de Pedro Sánchez no convence a la mayoría de los castellanos y leoneses. A la pregunta ¿qué valoración hace del Ejecutivo actual?, casi el 46% ha respondido mala o muy mala. Por provincias, Zamora es la que tiene peor concepto del gobierno socialista y Salamanca la que mejor. Pero en todas, más del 40% lo valora de forma mala o muy mala. En cuanto a los líderes nacionales, ninguno logra el aprobado. Albert Rivera es el que está más cerca, seguido de Pablo Casado y de Pedro Sánchez. Por debajo del 4, Santiago Abascal, mientras que Pablo Iglesias no supera el 3 de nota. Y en el Congreso sigue la guerra dialéctica. La llama es cada vez más grande y todos parecen dispuestos a seguir echando gasolina. Sánchez no se pronunció sobre un posible indulto a los presos independentistas. Se lo preguntó Albert Rivera, quien dijo estar en política para rechazar a presidentes como él. Casado acusó a Sánchez de dañar a España. Penúltima sesión de control al Gobierno en el Congreso. Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo. Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted. Que ha sonado a ensayo general de precampaña. Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses. ¿A qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí el insulto y la mentira. El insulto y la mentira como proyecto político. Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. El PP ha arremetido con el libro del presidente. Ciudadanos ha buscado sin éxito. ¿Usted puede decir aquí hoy que nunca indultará a los golpistas en Cataluña? Una respuesta. Nosotros hemos venido aquí a liderar el cambio y usted lo único que está haciendo es liderar el cambio de chaqueta permanente. Hasta Unidos Podemos, socio preferente del Gobierno. Estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar y de que cuando creen que ustedes nadie les ve, se comportan como el Partido Popular. Ha marcado distancias de cara a las urnas. Es evidente que estamos en precampaña electoral, señora Montero. Y tan evidente como que el PP ha convertido a la vicepresidenta. Usted va a pasar a la historia como la relatora de su fracaso. En relatora de Sánchez. Salgan de la mentira, pero también salgan de la ignorancia. Así de arrebatados están ya los ánimos. Le ruego silencio. Y eso que aún le quedan 2 semanas a esta legislatura. Tras el pleno del Congreso, Pablo Casado viajó a Soria, donde participó en un acto con militantes de su partido. Con aires de precampaña, los candidatos del PP pidieron el voto para todas las elecciones, también las europeas. El PP de Soria y de Castilla y León se comprometen a una campaña nacional puerta a puerta y en Soria Pablo Casado alertó a los suyos de las consecuencias que puede traer la división del voto en las provincias pequeñas. Porque las elecciones generales son también nuestras elecciones.
porque para ganar en las municipales y autonómicas hay que ganar en las generales. Que aquí en política con la ley DONT, 2 más 2 no siempre son 4. Que los experimentos con gaseosa, que se la juega España. Y en el Supremo continúa el juicio del procés. Los acusados insisten en no reconocer los pilares del Estado. Algunos ni siquiera sabían de dónde salieron las urnas y el dinero para sufragar el referéndum ilegal. En esa línea fueron las declaraciones de Josep Rull, Dolors Bassà y Carles Mundó. Josep Rull se ha defendido así de la acusación por malversación. No se gastó ni un euro público para organizar el referéndum. Se neutralizaba la autonomía económica y financiera de la Generalitat de Cataluña más allá de lo que podía ser el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. El exconsejero catalán de Territorio está acusado también por rebelión y se enfrenta a 16 años de cárcel. En su declaración en el Supremo ha asegurado que no impidió que un barco de policía atracara en el puerto de Palamós, a pesar de que se jactó de haberlo hecho en Twitter. Además, ha descalificado así al Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional Español, y es mi opinión, tiene un déficit importante de la autoridad moral. La exconsejera de Educación de la Generalitat, Dolors Bassà, ha afirmado que el referéndum nunca fue previsto como un acto concluyente para la independencia. Y ha alegado desconocimiento sobre las consecuencias. Admito y siento la autoridad del Tribunal Constitucional, pero nunca pensé que era un delito y, por tanto, continuamos avanzando con esta idea. Tras ella ha declarado la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs, quien ha asegurado que siguieron un mandato del Parlamento de Cataluña. A algunas de las afirmaciones que se han deslizado en este juicio respondió de forma indirecta el rey de España, al recoger ayer el premio de la Asociación Mundial de Juristas por su defensa del Estado de Derecho. El monarca advirtió que no se pueden situar supuestas decisiones democráticas por encima de la ley. No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad. Deportes, después sacaremos nuestras cámaras a la calle para comprobar qué piensan los ciudadanos sobre la coincidencia de la campaña electoral con la Semana Santa. Castilla y León es una región con muchos cofrades y mucha afición a estos días de pasión. Para algunos es positivo maquillar los mítines con las procesiones, otros no ven el final de un vía crucis político que seguirá luego con el superdomingo del 26 de mayo. También estaremos en Madrid para disfrutar de las vanguardias rusas. Una exposición recoge las obras de 30 pintores, desde Marc Chagall hasta Kazimir Malevich. Una verdadera revolución en la que la mujer tuvo un papel muy destacado que quedó reflejado en las corrientes artísticas. Y en el tiempo, más de lo mismo, el abrigo de estas horas nos sobrará por la tarde porque podemos llegar a los 20 grados. Cristina López de Val nos explica por qué. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos hablando de ese bloqueo anticiclónico, unas altas presiones que continúan siendo las grandes protagonistas. ¿Esto qué quiere decir? Que durante los próximos días vamos a seguir hablando de tiempo bastante estable. Ahora mismo los termómetros están marcando valores muy fríos, pero no se fíen mucho porque durante las próximas horas el termómetro va a subir y lo va a hacer de manera bastante destacable. Por ejemplo, máximas en Valladolid y en Zamora que podrían alcanzar los 19 grados, se van a quedar un poquito más cortas en la provincia de León y también en la provincia de Segovia, con máximas que apenas alcanzarán los 15 grados. Ahora mismo las brumas matinales que tenemos en zonas de la meseta, en zonas de la depresión del Valle del Duero, son bastante persistentes y son bastante densas, pero a lo largo de la tarde irán perdiendo densidad y se abrirán grandes claros como en el resto de provincias de nuestra comunidad, aunque por la tarde no descartamos la entrada de algo de nubosidad de tipo medio y alto que podría decorar tan solo el cielo, con algunas nubes que podrían crecer durante la tarde, esas nubes de evolución, pero en un principio no dejarán precipitaciones. Hoy en nuestra agenda del día tenemos una cita en Madrid donde se reúne la sectorial de educación.
El consejero Fernando Rey asistirá al ministerio, donde se abordarán asuntos de actualidad como el de los centros de educación especial, donde existen algunas dudas respecto a su futuro y a su funcionamiento. El encuentro será a las 11. También hoy tendrán protagonismo los jóvenes cooperativistas de Castilla y León, que celebran unas jornadas en Curiel de Duero, en Valladolid. Están organizadas por Urcacil y asistirá la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos. Será a las 5:15 de la tarde. La Semana Santa se acerca a la misma velocidad que las próximas elecciones. La campaña electoral coincidirá con estos días de pasión y en la calle no todo el mundo lo ha recibido con las mismas sensaciones. Ante el mitin o la procesión, pocos tienen dudas. Va a ser una semana de pasión política. Nos van a aburrir igual, sea Semana Santa o no. La campaña electoral comienza el 12 de abril, el Viernes de Dolores. El que no puede hacer campaña, pues que se vaya a rezar. En Zamora, por ejemplo, cuando resuenen los tambores que acompañan al Jesús de Luz y Vida, los políticos estarán pegando carteles. Yo espero que la prioridad sea precisamente esa Semana Santa. Que el pueblo burgalés responda a nuestro llamamiento y le dará tiempo suficiente para ir a las urnas. Líderes del PP se quejan de la coincidencia y en la calle... Quizá no pegue mucho, pero vamos, no pienso que sea un problema. El problema son otros. A mí me da lo mismo, que gobiernen el que mejor sea. A mí me da igual, sinceramente. Mira, menos tiempo que tenemos de aguantar toda la campaña. Pues es que aburren un poco ya. Y si hay que priorizar entre procesiones o mítines... Prefiero las procesiones, me gustan más. Los políticos van a lo de ellos y nada más. El viacrucis de las urnas no acabará el 28 de abril. El 10 de mayo, con el gobierno todavía en funciones, comenzará la campaña para los comicios municipales, autonómicos y europeos. Nos vamos ahora hasta la capital de España para disfrutar de una exposición. Todo un repaso a las vanguardias rusas a través de la pintura de 30 autores. Rusia se convirtió en los años 20 en el centro de la creación. La muestra tiene como referentes a Marc Chagall y Kazimir Malevich. Todos ellos rompieron moldes y se adelantaron entre los años 20 y 30 a la modernidad. Estará abierta en Madrid hasta el 5 de mayo. Un monde neuf, un monde fait de liberté, ce que tous les artistes ont espéré, et ils en ont été quelquefois déçus. Pues así nos vamos. Como todos los días, les animamos a que consulten nuestra página web para estar informados y a que nos sigan en redes sociales. Adiós.